¿Y qué dice tu corazón? ¿Que está vivo o que no? Mi corazón. No sé, Eli. No sé. Pero igual la prima tiene razón. Dice que todo este desmadre de mi jefe me ablanda y... Igual es la luz y lo sabe, ¿no? Ya. Pero no se te puede olvidar que el general y el gancho están juntos y que harían cualquier cosa para fregarnos. Ya sé. Si no, mira el paparazzi. Resultó pagado por el general. Pues habrá que darle cuello, ¿no? Nah, ese déjamelo a mí. Me parece bien el acercamiento con Roberto. Y ya no te agüites. Ahora traes esperanza. Antes traías puras dudas, Isma. Y si tu jefe está vivo, te juro que yo te digo a buscarlo. Hey. Hey. Perdón. Aguanta. Dice que llamaron desde Campeche, General, ¿cómo hacen para tener toda esta tecnología? No lo puedo creer. Por lo menos mi teléfono está seguro. ¿No se puede rastrear? No se preocupe. Si intentan ubicarlo, no van a darle ningún dato. ¿Cómo pudo dejarse descubrir este idiota? Es un simple paparazzi. No tiene entrenamiento. Usted sabía que el riesgo era alto. Ay, ya se llevaron a Elvira al hospital. ¿Te dijeron qué pasó? Lo que te dije, amor. Hay un completo desabastecimiento de medicamentos para la diabetes. Por el cargamento que se robaron. Pobre mujer. Lo que nos faltaba. Unos inundan de droga a los gringos y otros le quitan los medicamentos a los mexicanos. No, téngalo duro, pues. Pártalo porque así está partiendo a su mujer. Dele. Eso, fuerte y la está partiendo. Fuerte y la está partiendo. Eso. Paren. ¿Qué fregados estás haciendo? ¿Te volviste loco o qué? Les dije que no pelearan. Que les gusta la violencia. Dianita, no me hicieron caso. Que ahora van a necesitar que alguien lo defienda, ¿no? Di la verdad. No te metas, Diana, ahorita no. Claro que me meto. Lo que le haces a él, me lo haces a mí. Parcerita, cálmese que todo bien, no ha pasado nada. Modifíquese. Lárgate de mi rancho ya. Horacio, despeguémosla, parcero. Consigamos unas suites de esas que a usted le gustan. Mientras resolvemos el business. ¿Te da cuenta, parcero? Que uno por querer hacer más hace menos. Lárgate de mi rancho. Camine, ahí le dejo ese sobreventículo. Es que usted tiene que hacerme caso, parcero. Yo sé que la... ¿Y ustedes qué? ¿No lo van a soltar? Si no era ahora. Ya quédate tranquilo, Paco, que ese vato ya no se va a meter más contigo. Ese es el pedo. Por eso no podemos estar tú y yo juntos. No te tenías que meter, morra. ¿Y entonces? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar a los chemas? Ay, mi niña. Como si fuera fácil. Me encantaría dejar todo esto y regresar a las pasarelas, pero... ya no puedo, Ángela. Es demasiado tarde. Y yo que pensé que podía cambiar este business. Pero ¿qué va? Este negocio es lo que es. Déjalo, entonces. ¿Tú qué puedes? No, Ángela, es demasiado tarde. Eso debí pensarlo antes de empuñar un arma. Ahora no. La verdad, estoy contenta de que me voy a ir a Veracruz con Paco. Me alegra mucho por ustedes, mi niña. Sí, Secretaria, disculpe que la moleste, pero es que como cambió su celular, están llamando muchísimo aquí. pues toma recado y di que luego me comunico. Sí, lo que pasa es que tiene una llamada que creo que es importante. ¿De presidencia? No, permítame el enlace. No, espera. Bueno, Sí, hablo con la secretaria de Seguridad Pública. así es. ¿Con quién hablo yo?
¿Cómo le va, secretaria? Habla con Ismael Casillas. ¿Y entonces, parcero? ¿Un whiskycito o qué? Doble. Ya, parce, como dice el dicho, escuche pues, no hay mal que por bien no venga. Su relación con Dianita se terminó. Eche de tierrita eso, mío. Más bien echémosle cabeza a ver cómo vamos a hacer para conseguir los verdes. Me voy a poner a pensar en cómo me voy a volver para Colombia porque yo estoy mamado de esta situación, mi hermano. Estoy mamado de esa naca también. Narca, parcero. N-A-R-C-A, narca. Ya, relájese, mijo, ya entendí. Todo bien. Entiendo que se quiera ir, pero no con las manos vacías. Usted sí sabe que después de todo lo que pasó yo voy a ser el primer sospechoso, ¿no? No, eso no va a pasar. A eso lo van a meter en un hueco allá en Gringolandia, ¿sí me entiende? No sé. No sé, hermano. Aparte, yo ya le dije que no a Ligia. ¿Qué pasó, amor? Márquele. No seas necio, mío. Y justo se me pierde ahora la costilla que ando con todas estas broncas. Debería andar con el Isma, que anda bien preocupado. Ay, Elisma. Ustedes sí son toda una telenovela. La verdad que sí. Oiga, señora, espere. Sí. ¿Usted de casualidad ha visto este perrito? Pues ahora que lo veo, sí, he visto uno parecido al suyo. Ay, el muy canijo brillaba como perro de rico. Así como usted. Andaba por allá cuando lo agarraron unos chamacos. Muchas gracias. Sí, gracias. Ojalá lo encuentre. Gracias. Que le vaya bien. A ver. ¡Costilla! ¡Costilla! Ahí está. Vamos. ¡Costilla! Oh, no, espera. Mira cómo está de feliz. No, ya déjala, Ángela. Pero este perrita, ¿la vas a dejar? Mira cómo está de feliz. Yo ya no le puedo dar una buena vida a Ángela. ¿Qué le espera conmigo? Andar de balacera en balacera, de rancho en rancho. Yo ya no la puedo cuidar, Ángela. Esa perrita merece ser feliz. Vente, vámonos. Ay, mi costilla. Vas a estar bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Me imagino que le extraña mi llamada. Pero fíjese que tenemos un amigo en común. Leonardo Venegas. Yo creo que la palabra amigo no sería la correcta. Mire, usted y yo también tenemos un enemigo en común. El general Santiago Cifuentes. La palabra enemigo tampoco es correcta, Casillas. Yo sabía que no me lo iba a admitir, pero hay evidencia. ¿Evidencia de qué? El Leo me estuvo platicando cosas. Mire, yo tengo todos los testimonios de lo que usted necesite. El general me ha pedido millones de dólares, cabezas de delincuentes, regresar convictas. Me robó 25,000 kilos de merca. Entrenó a mi tío para matarme. ¿Y sabe qué hizo también? Secuestró a mi jefe, el hijo de la fregada. Bueno, debe comprender que es la palabra de un delincuente contra la de un militar. Un militar que es un delincuente, peor que yo. Pero mire, está bueno. Yo soy un bandido. Yo no soy ni abogado ni inspector. Lo mío no son las pruebas, fíjese. ¿Para qué me habla? Porque hasta ahora no estoy entendiendo nada. Está sencillo. Quiero ofrecerle mi ayuda contra ese hijo de perra. Que lo que usted ocupe.
Agente Cork, Señor embajador, buenas tardes. ¿qué ha pasado con las placas diplomáticas? Ya levanté el acta. ¿Qué pasó con la amenaza? No he hecho nada al respecto todavía. Digamos que es posible que alguien esté sospechando que eres agente de la DEA. No, no creo. Bueno, por pura prevención te voy a asignar 2 escoltas. Muchas gracias, embajador, pero no es necesario. Si quieres te consigo un avión de regreso a Estados Unidos. Just let me know. Con las 2 escoltas estoy bien. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vuelta? ¿Quién eres y por qué tienes este teléfono? ¿Qué le hace pensar que necesito su ayuda? Mire, se la va a poner más clarita. Si usted ocupaba a Leo, le sirvo más yo. Yo no necesito a Leo, por eso regresó a ser un fugitivo. Secretaria, yo no estoy para jueguitos ni para enredos. Usted quiere demostrar que ese Cifuentes está aliado con el narco, ¿no? Usted dígame, yo le ayudo, así de simple. ¿Me va a ayudar? Así nada más. No le creo. ¿A cambio de qué me va a ayudar? Mire, no le voy a pedir que no me persiga ni que me dé inmunidad. Yo sé que eso no se puede. Vaya, aplaudo su sensatez. Usted, que tiene acceso al poder, pero al poder, porque es la mano derecha de la presidenta. Hable, Casillas, ¿qué quiere? Que me ayude a descubrir dónde fregado está mi hermana.